El Imperio Romano en tiempos de Gladiator II. En el crepúsculo del siglo dorado romano, la muerte del emperador Cómodo marca un punto de inflexión en la historia. El Imperio Romano, una vez un faro de estabilidad, se precipita hacia una era de caos e incertidumbre. Mientras el telón se abre en Gladiator II, somos testigos del declive del antiguo orden. Cómodo, un tirano megalómano obsesionado con las luchas de gladiadores, yace muerto en la arena, simbolizando el fin de una era. El joven Lucio, un personaje que vincula el pasado y el presente, emerge como un faro de esperanza en un mundo de oscuridad. La película nos invita a explorar la turbulenta época que siguió a la muerte de Cómodo. La dinastía de los Severos, con su énfasis en las relaciones de sangre, emerge en medio del caos. Septimio Severo, un formidable general africano, asciende al trono y da forma a un nuevo capítulo en la historia romana. Pero el reinado de los Severos está marcado por la inestabilidad. El asesinato de emperadores se convierte en algo habitual, y la moneda imperial se devalúa rápidamente, lo que refleja la crisis económica que azota al imperio. La peste, el hambre y la guerra desgarran la tierra, empujándola al borde del colapso. Las fuentes históricas para este período son abundantes, pero a menudo contradictorias. La obra de Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, ha influido mucho en nuestra comprensión de esta época, pero también ha contribuido a la imagen de un imperio en declive irreversible. Sin embargo, Gladiator II nos desafía a cuestionar esta narrativa simplista. Si bien el siglo III estuvo plagado de dificultades, también fue un período de innovación y adaptación. Los severos introdujeron reformas y restauraron un grado de estabilidad, allanando el camino para los emperadores ilirios que les seguirían. A través de los ojos de Lucio y otros personajes, la película nos ofrece un panorama de un imperio romano fracturado, pero también resistente. Muestra que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede prevalecer y que el legado de Roma perduraría mucho después de que pasara su época dorada. Descifrando las enigmáticas fuentes de Gladiador III. A través de un viaje histórico, las fuentes nos guían hacia el tumultuoso reinado de Geta y Caracalla. El año conocido como el de los 5 emperadores, el 193 después de Cristo. Marcó el ascenso de varios pretendientes al trono, cada uno con sus propias reivindicaciones y alianzas. El primero, Pertinax, fue el prefecto de la ciudad detrás de la conspiración que asesinó a Cómodo. Sin embargo, su breve reinado terminó cuando la Guardia Pretoriana, insatisfecha con sus promesas incumplidas, lo eliminó. El siguiente, Didio Juliano, llegó al poder sobornando a la Guardia Pretoriana. Pero su legitimidad fue cuestionada por otros aspirantes en las fronteras del imperio. Entre ellos destacaba Septimio Severo, gobernador de Panonia, la región más vulnerable del imperio cercana a Italia. Las fuentes nos pintan a Severo como un africano de Leptis Magna, una ciudad con una rica cultura local y una fuerte influencia cartaginesa. A pesar de su origen provincial y su acento africano, Severo se convirtió en emperador tras derrotar a sus rivales y vengar la muerte de Pertinax. La película, Gladiator III, presenta una imagen distorsionada de África en este período histórico. La película retrata revueltas y batallas navales que nunca ocurrieron, y utiliza nombres evocadores de la época púnica para sus personajes. Esta representación fantasiosa contradice las fuentes históricas, que muestran a África como una fuente de emperadores y no de rebeliones. El África de Yugurta en el Imperio Romano, una nueva perspectiva. Como un viaje en el tiempo, transportándome al mundo antiguo, he experimentado la cautivadora historia de Yugurta, un africano que ascendió a la prominencia en el Imperio Romano. A pesar de su origen extranjero, su ambición y habilidad le permitieron progresar en la compleja jerarquía romana. En el siglo II, África era una tierra misteriosa y exótica en el imaginario romano. Descripciones exageradas pintaban a los africanos como salvajes y atemorizantes, pero la realidad era muy diferente. Yugurta, lejos de ser un bárbaro, hablaba latín con fluidez y era un hábil estratega militar. Como provincial, Yugurta debió superar innumerables obstáculos para integrarse en la sociedad romana. Sin embargo, su persistencia dio sus frutos. Hizo amistad con el emperador Septimio Severo, un hombre de orígenes modestos que también había experimentado las dificultades de ser un extraño. La alianza entre Yugurta y Severo fue mutuamente beneficiosa.
Yugurta aportó sus conocimientos de África y sus habilidades militares, mientras que Severo brindó protección y apoyo a Yugurta en su búsqueda de poder. Juntos, desafiaron las normas y expectativas de la élite romana, demostrando que el mérito y la ambición podían triunfar sobre los prejuicios. La historia de Yugurta nos ofrece una ventana a un mundo en transición. El Imperio Romano, una vez una fuerza unificadora, se enfrentaba a una creciente presión de las provincias. La llegada de líderes talentosos como Yugurta, con su mezcla de influencias africanas y romanas, prefiguró el futuro pluralista del imperio. Al reflexionar sobre esta historia convincente, me siento inspirado por la capacidad de Yugurta para perseverar frente a las adversidades y desafiar las convenciones. Su historia nos recuerda que incluso en las sociedades más estratificadas, la determinación y el ingenio pueden abrir caminos hacia el éxito. El amenazante Coliseo y la sombra del emperador. En el corazón de Roma, bajo el imponente Coliseo, se esconde un mundo de crueldad y asombro. Desde las entrañas de este anfiteatro legendario, las historias de gladiadores y bestias feroces resuenan a través de los siglos. El Coliseo, el máximo escenario de los espectáculos romanos, fue el epicentro de un mundo donde la vida humana era un mero entretenimiento. Gladiadores, hombres y mujeres, luchaban a muerte, demostrando su coraje y habilidad. Pero más allá de estos guerreros, había un reino de bestias exóticas, traídas de todos los rincones del imperio. Entre estas criaturas se encontraba el imponente rinoceronte. A pesar de las dudas y especulaciones, existen pruebas irrefutables de su presencia en la arena. Desde el relato de un mosaico hasta fuentes escritas, queda claro que estos poderosos animales se convirtieron en parte de los espectáculos brutales. También se creía que los leones y tigres habitaban el anfiteatro, utilizados en cacerías sangrientas y ejecuciones conocidas como damnatio ad bestias. Sin embargo, la exageración cinematográfica ha llevado a distorsiones históricas. Si bien los espectáculos de animales eran comunes, el alcance de estos encuentros era más limitado que las representaciones ficticias. A pesar de las bestias salvajes, el verdadero terror residía en el propio emperador. Cómodo, un personaje de inestabilidad mental, no era el monarca benevolente retratado en la película. Sus acciones despiadadas incluyeron el asesinato de su propio hermano, Geta, y la persecución de sus rivales. Cómodo, un militar consumado, transformó el imperio en una máquina de guerra. Su legado, sin embargo, se vio empañado por su crueldad y su obsesión con las termas, que se convirtieron en un símbolo de su extravagancia. Pero el emperador también tenía un lado progresista. Su edicto de ciudadanía, conocido como la Constitutio Antoniniana, concedió ciudadanía romana a casi todos los habitantes del imperio. Este acto, aunque inicialmente motivado por necesidades políticas, transformaría el mundo romano y allanaría el camino para la expansión del cristianismo. En definitiva, el Coliseo fue un lugar de esplendor y terror, donde gladiadores y bestias eran los peones de las manipulaciones de los emperadores. Y Cómodo, un hombre atormentado por la inseguridad y la violencia, permanece como un recordatorio de la fragilidad del poder y la oscuridad que puede corromper incluso las almas más elevadas. La caída y el ascenso, el reinado de Macrino. En la turbulenta historia del Imperio Romano, el reinado de Macrino quedó marcado por el derramamiento de sangre y la intriga. Tras el asesinato del emperador Caracalla, Macrino, un prefecto de pretorio de orígenes humildes, ascendió al trono. Macrino, impulsado por una obsesión con Alejandro Magno, planeó una expedición oriental. Sin embargo, conspiraciones y traición obstaculizaron sus planes. Dentro de esas maquinaciones, Macrino, temiendo por su vida, tomó cartas en el asunto y terminó con la vida de Caracalla. Macrino, a pesar de su origen oscuro, poseía un profundo conocimiento de la ley. Intentaba establecer una nueva dinastía con su hijo Diadumeno, pero su reinado estaba destinado a ser efímero. La familia de Caracalla continuó luchando por el poder, y la hermana de Julia Domna, Lucina, asesinó a su anciana hermana y al hijo de esta. La muerte de Macrino marcó el fin del reinado de los Severos. Su legado quedó empañado por rumores de su pasado como gladiador y trabajador sexual. Sin embargo, la cita de Virgilio, de los vencidos, oh Fortuna, apiádate, resuena como un recordatorio de la fragilidad del poder y la inevitable caída de los imperios.